Bueno, yo espero que no se hayan cansado de mí. Quiero decirles, si mi esposo está en Venezuela, ya gracias al Señor, mañana, este lunes ya llega por la noche. Va a tener una semana ya. El Señor ha sido muy bueno con ellos porque esperábamos que quizás se le iba a ir a ellos peor. Pero no, gracias al Señor, Él fue con uno de los ancianos de la iglesia. Me han mandado muchos videos y fotografías de ese terreno que nos regalaron allá para la iglesia sembrar. Ya vi mediante videitos así que me manda por WhatsApp, pude ver los árboles que cortaron ya, que tuvieron que cortar árboles porque era como una finca salvaje. Quitar árboles, arrancar raíces, ya vi un pedazo como que lo habían arado o algo así. Yo quería, yo no sé nada de siembra, pero yo quería que ellos, yo les dije, cuando ustedes vengan, que ya esos plátanos estén creciendo. En una semana. Y ahora me dicen que no, que duran duran 9 meses, que creen que la primera vez que lo siembran, algo así. Pero que los maíces están más rápidos. Entonces van a sembrar plátanos y maíces en medio de los plátanos. Y cuando los plátanos van a dar la primera cosecha, los maíces han dado 3 veces. Entonces ellos más rápido tienen algo de comer, ¿ves? Sí, y que creo que los frijoles también salen rápido y son cosas que se reproducen después y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, estamos muy contentos también con la idea de un pozo, de hacer un pozo para que puedan tener agua. Se va a chequear un pozo que había en el pueblo que hace 30 años que está cerrado, pero ese pozo le daba agua a todo el pueblo. Entonces, en vez de hacer uno para la iglesia, vamos a tratar de ver si podemos que se chequee ese pozo, a ver si no está contaminado, a ver si se puede abrir comprar una bomba para darle agua a todo el pueblo, porque cuando hay una escasez allá, eso es muy terrible. Pero gracias al Señor ellos no han pasado necesidad, yo recuerdo que el sábado y el domingo, Día de los Padres, hay que comer mucho porque a lo mejor mañana no hay. Pero cuando llegaron el lunes, por la noche, me llamó, ya estamos acá, ya cenamos. Digo, ¿ya cenaron? Pues ya vieron una. Les decía, no, pero todo gracias al Señor ha sido muy bien. Para nuestra sorpresa, ha sido el viaje que él ha dicho que ha sido el mejor viaje que ha hecho. A Venezuela siempre ha sido bien fuerte, al lugar que nosotros vamos es bien, bien fuerte. Al lugar que vamos es bien fuerte, ese sitio muy, muy, muy caliente, muy árido, pero ha ido muy bien. Y creo que Dios los ha dirigido a hacer un trabajo muy, muy bueno. Y el hermano que fue con él, un anciano de la iglesia, excelentísimo. Era la persona indicada, mejor que yo. Para ese tipo de cosas, sí, mucho mejor. Y estamos agradecidos a Dios, Dios lo sabe todo. Gracias por su ofrenda también y su ayuda para Venezuela. Y bueno, vamos a continuar adelante. Eso solamente será el comienzo. Yo les voy a invitar que se pongan bien cómodos, porque no tengo otro sábado ahora para venir y voy a terminar. Voy a tener que... No se asombren, se asustaron. Si quiero terminar, por lo menos voy a tocar las cosas que yo considero que son más centrales, no más, porque eso sería muchísimo bastante. ¿Cuántos recuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? Tuvimos con el sacerdocio, estuvimos viendo el sacerdocio conforme al orden levítico, ¿verdad? Y ya después terminamos con el sacerdocio, dijimos que era de Melquisedec, donde Jesús, ya el sumo sacerdote, estaba en la misma presencia de Dios y allí estábamos nosotros también en lugares celestiales. Amén. No se baje de ahí, que ahí es donde el Señor lo ve. Y desde ese lugar es donde nosotros tenemos que ver las cosas. El mundo, ustedes saben que la Gran Bretaña, por ejemplo, después de 4 décadas, se ha salido de la Unión Europea. Eso es algo completamente profético. Si se va al libro de Daniel, completamente ya estamos entrando ya en los pies, cuando es la mezcla de bronce y que no se mezclan, de barro. Lo próximo que viene después de ahí es la peña esa, la piedra que aparece y tumba. Ya sabemos quién es esa piedra. Así que estamos viviendo en tiempos bíblicos, tiempos proféticos. Estamos en el final de los finales y el Señor, yo creo que está haciendo cosas muy lindas en su iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo va a preparar un pueblo, va a preparar un pueblo cuyo corazón le pertenezca únicamente a Jesús. Por eso en este tiempo restaura el altar, está restaurando el sacerdocio,
como les expliqué, el sacerdocio para nuestro Dios y es nuestra primera identidad cuando hemos nacido de nuevo. Les hablé de que el sacerdocio de Melquisedec, que es un nuevo orden, no es un orden conforme a la tribu de Leví, absolutamente es diferente. Es un nuevo sacerdocio y por cuanto es un nuevo sacerdocio, viene con una nueva liturgia, o sea, una nueva forma de alabanza, de adoración. Es un sacerdocio donde se cumple completamente todo aquello que era símbolo y figura y tipología que vimos ya en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o primer pacto que Dios había hecho. Amén. Es muy importante que entendamos algo, que todo el Antiguo Testamento son figuras, tipos y sombras de lo verdadero. Pero tiene algo muy importante. Tiene algo pero muy importante, y es que todas las cosas, la exigencia de Dios de que todo tenía que ser hecho tal como Él decía, no sé si se lo dije la semana pasada, tenía que ser exactamente como Él dijera, porque todo comprendía el todo de la mente perfecta de Dios. Las cosas no estaban hechas por la casualidad, no estaban hechas al azar, sino que en todas ellas había una verdad espiritual escondida que tendría su cumplimiento en el siguiente pacto, que es el que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, hay 5 estructuras. Quiero tocarle un poquito de las 5 estructuras para que entendamos el por qué es tan importante el sacerdocio de Melquisedec o en la restauración del tabernáculo de David, que muchas veces yo creo que debimos haber escuchado el tabernáculo de David. ¿Cuánto han escuchado? Desdichadamente se distorsionó mucho y bastante, ¿no? Lo que es la restauración del tabernáculo de David. Hoy ese es el tema realmente que les voy a traer. ¿Cuál fue el tabernáculo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio? Hay 5 estructuras que fueron diseñadas por Dios. Fueron diseñadas por Dios, pero 4 de ellas fueron hechas por el hombre. Esas 5 estructuras revelan el plan de Dios para toda la humanidad. Yo cuanto más y más estudio las escrituras y la escudriño, digo pero con toda la certidumbre de mi corazón, hay que tener más fe para no creer que ella fue inspirada por Dios, que la fe para creer que fue inspirada por Dios. ¿Me explico? ¿Me explico, verdad? Usted necesita más fe para creer que no fue inspirada, porque es tan perfecta, tan demasiados, que hombre alguno jamás podía haber tenido el cerebrito para haber hecho, inspirado así las Sagradas Escrituras de una manera tan extraordinaria. Y una de las pruebas más contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, es también porque si hubiera nacido del hombre, el hombre nunca hubiera establecido normas y mandamientos totalmente contrarios a lo que es nuestra naturaleza y voluntad. ¿Verdad que no? Este es un punto muy importante. Nunca un hombre hubiera escrito los mandamientos. Amén. Porque no nos convenían. ¿Sí o no? ¿Entendemos? ¿Por qué le quiere traer a colación la veracidad de la escritura? Para que tengamos esa convicción de que aunque a veces usted no entienda algo, simplemente porque Dios lo dice, tenemos que hacerlo. Amén. La escritura no es si la entiendo, es que Dios lo habló, yo lo creo y es verdad. Y punto. Entonces hay 5 estructuras que Dios diseñó. Ellas revelan el plan de Dios para la humanidad, durante toda la historia de la humanidad. La primera de ellas fue el arca de Noé. Fue la primera estructura. Usted sabe que para el capítulo 6 de Génesis, rapidito así por encima nada más le voy a decir que en el capítulo 6 de Génesis ya el hombre se había corrompido tanto que Dios decidió exterminar toda la tierra. Entonces llamó a un hombre llamado Noé. A Noé Dios le habló y le dijo a Noé, le ordenó hacer un arca. Dios le dio los materiales, Dios le dio las medidas, Dios le habló de hacerle una sola ventana, había una sola ventana y estaba en el 3er piso arriba.
Porque vamos a un ejemplo, ¿para qué? Porque una sola ventana tiene su razón. Cuando vinieron los juicios para la tierra y tan pronto los que entraran al arca no tenían ya que mirar más lo que estaba pasando en el mundo, solamente podían mirar hacia arriba. A nosotros, que nos dice la palabra de Dios, si habéis nacido en Cristo, poner su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Usted me entiende? O sea que todo tiene una verdad espiritual escondida. Todo. Una sola puerta de entrada. Cristo, ¿qué dijo Cristo? Yo soy la puerta. Hay una sola puerta para entrar al reino. Amén. O sea que todo tenía una simbología y que contenía una verdad espiritual. Entonces, Dios le dio a Moisés a sí mismo los pisos que hiciera, los materiales, tenía que californiarla, tenía que hacer todo tal como lo tenía que hacer. Y Dios le dijo a Noé, le dijo, y entrarás en ella tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y le dijo Dios, y yo haré pacto contigo. Dios le promete a Noé hacer pacto con él. ¿Qué pacto estaba haciendo Dios con Noé? Cuando nosotros vamos al libro de Oseas, en el capítulo 6, usted va a encontrar que el profeta, Dios hablando por el profeta, decía: sacrificios no quiero, ni lo que quiero es misericordia y conocimiento de Dios. Holocausto no quiero ninguno, porque ellos, hablándole al pueblo, taladán, traspasaron mi pacto y allí prevaricaron contra mí. O sea que allí el profeta Oseas está mencionando un pacto que Adán había roto. ¿Cuál sería el pacto que Adán había roto con Dios? Que Dios le menciona. Porque recuerde que Dios pacta con Noé. Pero no se había visto pacto hasta antes de allí. Pero ha habido un pacto. Cuando vamos y escuchamos al profeta Oseas, pues ya sabemos que es el pacto que Dios hizo con Adán. Dios había puesto a Adán en el Edén y le había dicho que de todo árbol podía comer, pero había un pacto allí. Él podía vivir eternamente, pero tenía que ser obediente. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba sembrado en medio del huerto. O sea que estaba sujeto a la obediencia. Ya todos conocemos la historia. Todos sabemos que Adán sí comió del árbol, pecó, murió espiritualmente, pero Dios no le cogió de sorpresa. Cuando Dios hizo el pacto en la eternidad, Dios también ya tenía la solución para lo que venía. Eso no sorprendió a Dios, eso no puso el cielo en un caos, sino que Dios enseguida maldijo la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ya sabemos, ¿verdad?, que cuando le habló de la simiente de la mujer, estaba allí Dios profetizando, ¿no? Estaba Dios declarando el Mesías que vendría a restaurar la justicia otra vez en la tierra. Amén. Porque la mujer no tiene simiente. Yo creo que lo expliqué aquí una vez. La mujer no tiene esperma, la mujer no tiene simiente, la esperma la trae el hombre. Sin embargo, habló de la simiente de la mujer. Entendemos entonces que está hablando de Jesucristo, el que vendría de una mujer. Dios allí mismo promete restaurar nuevamente todas las cosas. Así es que cuando Dios le dice a Noé: y estableceré mi pacto contigo, Noé tuvo que entender que ahora la simiente de la mujer, vamos a llamarla la simiente de la descendencia piadosa de la cual vendría Cristo, él tuvo que entender que ahora vendría en los lomos de él. Amén. Vamos a ver si el cerebro me ayuda. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, hay dos descendencias. Teníamos a Caín y Abel. Caín mata a Abel. En lugar de Abel viene Set. De ahí se desprenden de Adán dos descendencias, la de Caín y la de Set, ¿verdad? La de Caín es la de los hijos de los hombres. Se dedicaron a construir edificios, de ahí viene Nimrod. Bueno, la línea esa, pero la línea piadosa, la línea de la cual vendría el Mesías, ¿no? Viene siendo la línea de Set, que fue luego el que nació en lugar de Abel. En lugar de Abel vino Set. Después de Set vino Enos, uno que se llama Enos. Después de Enos vino Cainán. Después de Cainán vino uno que se llama Mahalaleel. Después de Mahalaleel vino uno que se llama Jared.
Ay, después de Jared vino uno que se llama Enoch, que fue el que caminó con Dios. Después de Enoch vino uno que se llama Matusalén. Después de Matusalén vino uno que se llamaba Lamec. Después de Lamec vino Noé. Ay, me salió. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor que hace eso posible, porque a mi edad eso no es posible. Pues entonces vino Noé. Ahora bien, ¿por qué es necesario conocer esto? Cuando usted lo lee, la genealogía, para el final del capítulo 5, cuando usted la lee, usted se va a dar cuenta, dice los que vivieron cada uno. Si usted lo calcula, usted verá que cuando murió Lamec, cuando murió Adán, Lamec, el padre de Noé, estaba vivo. Amén. Estaba vivo, tenía 56 años. O sea que esa descendencia, recuérdese que esa gente duraban 800 años, 700, eran muchachitos a los 700, 900. A los 300 era que se estaban casando. Matusalén vivió 969, pero hubo otro que vivió 930, creo que fue 910, 815. Esos eran muchachones en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que Lamec era un muchachón, 56 años tenía, cuando murió Adán. Cuando murió Adán, y Adán vivió como 750, algo así de años, ¿ok? Entonces, entiendan esto. Adán tuvo que haberle contado a toda esta descendencia, Adán tuvo que haberle contado su vida en el Edén. Tuvo que haberle contado lo hermoso que él vivió un tiempo, lo lindo, cómo caminaba con Dios. Tuvo que haberle contado todo, pero también tuvo que haberle contado lo mal que le fue cuando desobedeció. Tuvo que haberle contado lo terrible que fue cuando fue arrojado de la presencia de Dios. Tuvo que haberle contado también la promesa que Dios le había hecho de restaurar nuevamente todas las cosas. Amén. Les podría, a veces lo que se me alargan las enseñanzas es porque me gusta demostrarles por qué les digo las cosas. Porque es la única manera, no es algo que me pareció lindo. Entonces tengo que demostrarles por qué. Porque yo sé que tuvo que haberle dicho todas las cosas. Porque cuando Adán pecó, comenzando de ahí, cuando Adán pecó, Dios mató un cordero. Dios mató un cordero. ¿Por qué sé que Dios mató un cordero? Dios mató un cordero porque ellos se habían vestido con hoja de higuera, pero dice la palabra de Dios que Dios los vistió con túnica de pieles y los echó fuera del paraíso. Si los cubrió con túnica de pieles, tuvo que haber muerte de algún animal. Con eso Dios le enseñó desde el principio a Adán y a Eva que la única forma de adorarle para acercarse a él tenía que ser por medio de sangre. Amén. Por medio de sangre para acercarse a él. Porque la vida de ese animal fue en lugar de la de ellos. No para quitarle el pecado, sino solamente para cubrirlo por un tiempo. Nosotros sabemos muy bien de qué pasó con Abel y Caín. Caín ofreció de la tierra, pero Abel ofreció lo que Dios había demandado. Dios había demandado sangre y Abel, que era pastor de ovejas, le llevó la mejor ovejita, la más gorda y la más hermosa para Dios. Si nosotros seguimos así la línea, veremos que después con Set, ¿qué pasó? Los hombres comenzaron a adorar a Dios. Y podemos ir uno por uno, y esta descendencia piadosa que les hablo, de la cual vendría luego el Cristo, esa descendencia, toda ella, Abraham, todo, sacrificaron animales. ¿Cómo ellos lo podían saber? Porque Adán y Eva tenían que haberle enseñado a sus hijos. Estos tuvieron que enseñarles a los demás y así sucesivamente. Amén. Hasta que luego llega ya al Sinaí, donde ya Dios lo establece en el sacerdocio. En el Sinaí ya lo establece como pacto y lo establece en el sacerdocio el día de la expiación. Pero todo el sacrificio comenzó desde el Edén, no comenzó en el Sinaí. Ya luego Dios lo pone como ley, le dicta y le dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión.
Amén. Y que sería para remisión de su alma, para la salvación de su alma, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces entendemos que así mismo como le habló la manera de acercarse a Dios, que era por medio de sangre, Adán tuvo que haberle explicado todas las cosas y ellos se lo iban pasando y se reunirían porque estaban vivos. Todavía estaba vivo Lamec, pero para el tiempo, por ejemplo, la palabra Matusalén, el nombre de Matusalén significa que después que él muriera vendría el juicio. Ya ellos sabían ya lo que Dios había anunciado del diluvio. Porque Lamec era un hombre piadoso. Matusalén fue un hombre piadoso. Enoc, padre de Matusalén, Enoc caminó con Dios. Fue pregonero de justicia, o sea que llamaba al arrepentimiento. Noé también fue pregonero de justicia. Llamaba al arrepentimiento, ellos sabían lo que venía. Cuando le puso a Matusalén, esa es la palabra lo que quiere decir, que después que él muriera vendría el juicio. Y ellos sabían que cuando Matusalén muriera iba a ser el tiempo del juicio. Cuando vino el diluvio, el único de esa descendencia que estaba vivo era Noé. Y le puso Noé, y Lamec le puso a su hijo Noé, porque dice, él nos hará descansar de las obras de nuestras manos, que es lo que significa el nombre de Noé. Amén. Entonces, solamente estaba vivo de la descendencia piadosa, el único que estaba vivo era Noé. Noé, por eso tenía que saber, cuando Dios le dijo, voy a hacer pacto contigo, era que ahora en los lomos de él vendría la simiente. Nosotros sabemos que él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Y de dónde son los semitas? La descendencia de Sem. Y de ahí, sucesivamente, de ahí podemos llegar hasta Jacob, y de Jacob a las 12 tribus, y de las 12 tribus la de Judá. O sea, esa fue una línea que se fue trazando. Amén. La Biblia es muy linda, hermano, es bella, es bellísima. Y no es nada de enredada ni nada, mentira. Lo que hay que dedicarle tiempo. Amén. E invitar al Espíritu Santo también que nos abra los ojos, porque están ahí, pero no lo vemos si Él no nos lo abre. Pero es bella. Entonces entendemos aquí entonces que en la estructura, lo que viene a ser el arca de Noé, de las 5 estructuras es la primera. Esta está anunciando el plan de salvación. Porque cuando Dios le habla a él del pacto, ya él sabe que con él viene ya, está anunciando, ¿no?, que viene con él la simiente del cual vendría el Cristo. Amén. El plan de salvación. La segunda estructura, y estas son las 2 únicas que le voy a andar un poquito, porque de la tercera es luego de la que voy a hablar. La segunda estructura es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, Dios le mandó a hacer todas las cosas, los colores, los materiales, le mandó a hacer los metales, el oro, todo lo que tenían que hacer, todo tenía una verdad espiritual. A grandes pasos, les voy a hablar nada más a grandes pasos, para que ustedes vean lo que significaba el tabernáculo un poquito de Moisés. A grandes pasos tenía 3 lugares, estaba partido en 3. Había una cerca de lino blanco, lino fino, lino blanco, una cerca con 60, era cuadrado con 60 postes de cada uno. Todo tiene una razón. Recuerde que le dije que era el hombre perfecto. Todo tiene una razón. Dentro de esa cerca habían 3 compartimientos. Uno era el aire libre, donde la luz era la luz del sol. Todo el mundo podía estar allí. Allí en ese lugar estaba el altar del sacrificio y estaba la fuente de agua. Lo lindo de esto es que cuando Dios le manda a hacer el tabernáculo, cuando Dios se lo manda a hacer, lo manda a hacer de una manera bien extraña. Si a nosotros Dios nos manda a hacer un tabernáculo como ese, yo estoy segura que nosotros decimos, vamos a hacerlo todo y vamos a dejar para último el lugar santísimo. Porque para hacer el lugar santísimo, ahí nos vamos a esmerar. ¿Sí o no? Ahí era donde iba a ir el arca, toda de oro, ¿no?, con su tapa, los querubines, o sea, la pieza más hermosa donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Yo estoy seguro que hubiéramos hecho todo. Y lo último, el lugar santísimo, porque ahí nos vamos a esmerar. Sin embargo, cuando Dios lo manda a hacer, lo primero que manda a hacer es el lugar santísimo. Eso es lo primero que manda a hacer y tiene una razón.
Luego el lugar santo, fue al revés. Después del lugar santo, entonces afuera y luego entonces la cerca. ¿Por qué mandó Dios hacer algo así diferente? Recuerde que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo tal como te lo mostré en el monte. Dios le había mostrado como el que estaba en el cielo. Y tenía que hacerlo exactamente igual. Con las mismas medidas, con la misma, todo igual. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí en el lugar santísimo está el arca, Dios mío. Está el arca, llamado también, tú sabes, ¿no? La silla de misericordia, donde se manifestaba la presencia de Dios. Aquí está el arca. Esto significaba de que el arca, donde está la presencia de Dios, de aquí descendió Jesús. Jesús vino del cielo, de la presencia de Dios. Y vino aquí afuera, donde estaban todo el mundo, al lugar, al altar del sacrificio que tipifica el Calvario. Amén. Ahí hizo el sacrificio, él fue la ofrenda. Y recuerden que les hablé, él traspasó los cielos y tuvo que llevar su sangre. Trazó un camino de sangre, abriendo otra vez el camino a la presencia de Dios que había sido cerrada desde el pecado de Adán. Y él con su sangre, ¿qué hizo? Traspasó los cielos, volvió otra vez y entró al santuario, o sea, al lugar santísimo nuevamente, a regar la sangre. Él tuvo que llevar la sangre, regar la sangre, y allí la sangre está ante el Padre dando testimonio de nuestra redención. Amén. Mire lo que él hizo. Por eso tenía que hacer de aquí para allá, porque el primero él tuvo que descender y luego subir. ¿Para qué? Para que entonces nosotros todos podamos venir y por la puerta ancha, es una puerta ancha, eran, como les dije, 60 postes alrededor. Aquí una puerta ancha con 4 colores que simbolizan cada uno, lo que representan a Jesús, cada uno de los evangelios, los 4 colores que tienen, que uno usted sabe que representa a Jesús como el Rey, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el siervo sufriente. Cuando ellos venían, ellos no podían entender, pero cuando ellos se encontraban con esa puerta, se estaban encontrando con el evangelio. Amén. Cuando nosotros venimos, nos presentan el evangelio, ¿verdad que sí? Esta es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Nos presentan a Cristo. Pasamos al lugar de sacrificio, al Calvario. En el Calvario allí quedaron nuestros pecados, allí fue el sacrificio. Después de ahí pasamos a la fuente de agua. La fuente de agua que estaba allí representa la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, la fuente de agua que es como un espejo. Los sacerdotes tenían que mirarse a ver si tenían alguna manchita o tenían algo antes de entrar al lugar santo. Porque ella reflejaba, la palabra de Dios va a reflejar todas tus manchas, todas mis manchas. Es como un espejo. Se tenían que mirar allí. Después que ya nosotros un poquito de palabra y comenzamos a limpiarnos, ya sabemos ministrar un poquito, pasamos al lugar santo. En el lugar santo entraban los sacerdotes. Ya, usted ve los pasos ya, vamos siguiendo los mismos pasos de Jesús, pero él primero tuvo que descender. Entonces vamos al lugar santo, allí podemos quemar incienso, alabanza, adoración, como estábamos haciendo hace un momento. Aquí están los panes de la proposición, podemos aquí, Jesús es el pan de vida, la palabra de Dios, y de este lado el candelero, o menorá, que le alumbraba el lugar santo. Hasta ahí llegaban ellos, pero nosotros recuerden que fue a Jesús cuando volvió de nuevo otra vez, abrió el camino. Entonces nosotros podemos adorar a Dios, ministrarle a Dios en el nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, porque Jesús es del orden de Melquisedec. De hecho, Melquisedec, eso no se lo voy a poder demostrar hoy, pero Melquisedec fue una teofanía. Es una aparición de Jesús antes de su encarnación. Amén. Entonces era un sacerdocio diferente. Entonces ya nosotros podemos ministrar aquí en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, gracias a que Jesús primero descendió de aquí, del lugar santísimo, a la cruz y regresó e hizo el sacrificio completo para nosotros. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, ¿dónde lo quiero llevar con esto? Eso he dicho muy rapidito. ¿Dónde lo quiero llevar? La razón por qué tenían que hacerlo de esta manera. Si hubieran comenzado a hacerle primero una cerca y hubieran comenzado primero a hacerlo acá,
hubieran destruido el pensamiento perfecto de Dios. Hubieran destruido la verdad espiritual que todas esas cosas iban a encerrar. ¿Me explico? O sea, ¿me expliqué bien, O sea que había una razón por la cual tenía que ser hecho de allá para acá y no de aquí para allá. Y así sucesivamente, hermanos, todas las cosas del Antiguo Testamento tenían que ser así. Yo no sé si fue aquí que les dije que entre los capítulos 19 y 40 y 17, 39 y 40, 17 veces dice que Moisés lo hizo tal como Jehová le había dicho. Y cada vez que Dios le daba una orden, eso comienza a partir del capítulo 25, cada vez que Dios le daba una orden, le decía, escúcheme la palabra que le hacía, y harás, le decía. No le decía, tú sabes, si te parece, tú puedes más o menos hacerlo de este color o de aquel. No, le decía, esto va de azul, esto va morado, esto va color oro, esto va blanco. ¿Estamos? Ahí no le daba lugar a que nadie opinara porque hubiéramos roto lo que Dios tenía en su mente. Él estaba elaborando en esas estructuras completamente su plan para toda la humanidad. Entonces el tabernáculo de Moisés, por eso quise hacerle un poquitito la demostración. Si ustedes entran en el website nuestro o en YouTube ya debe estar porque hay muchísimas allí, usted puede encontrar allí el tabernáculo de Moisés. Eso hace rato que lo di, fueron como 8, no me recuerdo si son 7 u 8 dividí, pero a mí casi se me quema uno. Ay, yo una noche me sentía la cabeza así, estudiando eso, casi se me quema un fusil. No, de verdad, unos días yo me sentí ya el cerebro así de tanto leer, me amanecía leyendo. Lo puede ver y tratamos de hacerlo en un virtual. Usted va a ver allí las piezas, va a ver todo, es bien bonito y todo se va explicando. Y hasta me enfermé de lo cansada que estaba, pero es que me gusta. Entonces esa es la segunda. Estructura revela el plan de salvación. ¿Vieron cómo se reveló las piezas? ¿Lo vieron? Amén, lo vieron. Ok, entonces tenemos el tercero. El tercero es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era, hablando rápidamente, una tienda. Esa tienda era más o menos del tamaño del lugar santísimo. Era más o menos de ese tamaño. Y el tabernáculo de David anunciaba la forma en que la iglesia adoraría al Mesías. ¡Qué lindo! Ese anuncia, mire, el primero anuncia el plan de salvación. El tabernáculo de Moisés lo revela. El tabernáculo de David anuncia cómo la iglesia, o sea, habla de la era mesiánica, cómo la iglesia adoraría al Mesías. El cuarto, el templo de Salomón. El templo de Salomón, Dios fue quien lo diseñó, Dios fue quien lo dio todo. David creía que lo iba a hacer él. Dios le dijo, no, tú no, es tu hijo, lo hizo Salomón. El templo de Salomón fue un templo muy glorioso. Todas las cosas, en vez de haber una, habían 10 candeleros, habían 10 altares de sacrificio. Todo era en abundancia, con los mejores cedros del Líbano, con todos los lujos habido y por haber. El templo de Salomón anuncia la iglesia glorificada. Amén. La iglesia glorificada. Y la última, la número 5. Y esa la construyó Salomón, como ustedes ven, todos fueron construidos por hombres, pero diseñadas por Dios. Pero hay una quinta. Una quinta, ese fue el diseñador y el constructor fue Dios. El arquitecto fue Dios y es la nueva Jerusalén. Ya el tabernáculo de Dios con los hombres, cuando ya Cristo viene a establecer su reino. Amén. Amén. Ahora yo le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es la época que estamos viviendo ahora? ¿Cuál de las 5 estructuras es la que se está viviendo ahora mismo, en esta época? ¿Cuál? ¿Cuál? No oigo. Ustedes no, pastora, ellos. ¿Cuál es? No oigo. Fuerte. ¿Cuál? No, la quinta no, mi amor, porque todavía Jesús no ha establecido su reino en la tierra todavía. La primera, no, porque ya el diluvio pasó ya. No, de las 5 estructuras, quiero escuchar por aquí, ya yo escuché por aquí. La tercera, ¿y usted dice?
Dígame por acá. No, templo de Salomón no, porque la iglesia no ha sido glorificada. ¿Ve? La iglesia no ha sido, si yo hasta se lo dije. El tabernáculo de David. Recuerden, uno anunció, la otra la reveló, ya la salvación pasó. Ya Jesús lo hizo, ya Jesús vino y subió. La última es la Nueva Jerusalén ya. Tierras nuevas, cielos nuevos, ya. Y estamos allí ya con cuerpos glorificados. Es la tercera. La tercera. La cuarta no puede ser. Todavía estamos en este cuerpo. Todavía el pecado mora en nosotros. Todavía somos carne y sangre. Usted ve, nada más ponerle como atención a cada cosita. Entonces, la época que nosotros estamos viviendo ahora es la época del tabernáculo de David. Por eso es necesario saber y conocer, bueno, ¿qué es el tabernáculo de David? Amén. Porque es la estructura que habla de este tiempo que nos ha tocado a nosotros. Y no le estoy hablando a nosotros ahora en este siglo, le estoy hablando desde que Jesús vino. Desde la iglesia para acá. Cuando pase toda la dispensación de la gracia hasta que la iglesia sea glorificada. Cuando la iglesia sea glorificada, cuando estos cuerpos sean transformados en un cuerpo de gloria, se estará cumpliendo la cuarta. Pero ahora estamos en la tercera. Amén. Entonces vamos a hablar ahora de la tercera. ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena idea? Ok, amén. De ahí es que voy a coger los puntos más importantes porque es mucho demasiado. Esto fue únicamente una introducción. ¿Me da un poquito de agua, por favor? Oh, gracias. Ok. Bueno, pónganse cómodos. Entonces, ¿por qué debemos estudiarla? Por eso mismo, porque es la que a nosotros ahora nos ha tocado vivir. Amén. Vamos a ver. El tabernáculo de David fue levantado más o menos como unos 3000 años antes de Cristo. El tabernáculo de David. Ok, quiero coger los puntos más importantes porque no quiero cansarlo, la verdad. A ver, desde el monte Sinaí, cuando Dios estableció el sacerdocio, ¿no? Y le mandó a hacer el tabernáculo y todas esas cosas, el sacerdocio siguió su curso. Recuerdan, fue Aarón primero y toda la descendencia de Aarón. Después de ahí Moisés muere. El que entra a la tierra prometida al pueblo es Josué. Cuando Josué entra, Josué lleva el tabernáculo. Esto es muy importante que lo tengan. Josué lleva y entra el tabernáculo, lo llevó a Gabaón, lo llevó a Silo, a Gabaón. Allí él lleva el tabernáculo, allí todo completo, ¿no? Con el arca, todo. Cuando él cruzó el Jordán, lo llevó y lo puso en Gabaón, en Silo. Allí se hacían los sacrificios, allí era donde el sacerdocio ejercía su oficio. Entonces, el sacerdocio siguió su curso. Morían los sacerdotes, moría el sumo sacerdote, nombraban el otro, hasta que le tocó su turno a Elí. Elí fue aquel sacerdote donde se crió Samuel. En el sacerdocio ya para este tiempo la palabra de Dios escaseaba. El sacerdocio se había prostituido mucho, el sacerdocio se había mucho mundanalizado, la adoración a Dios. Los hijos de Elí, por ejemplo, eran unos muchachos impíos, no tenían conocimiento de Dios, se comían la parte de los sacrificios que le tocaban a Dios, no tenían temor a Dios, no tenían temor a la palabra de Dios. Elí era el sacerdote, el padre, había escuchado lo que le decían de los hijos, pero no tomaba las decisiones que tenía que tomar. Y a veces podemos incumbir en esos errores de que
como es mi hijo, déjame ponerlo a tocar la batería o déjame ponerlo a tocar el piano, no importa cómo esté su vida, porque a veces creemos que el ministerio los va a convertir y el ministerio no convierte a nadie. Amén. Aún nuestros hijos tienen que estar convertidos y consagrados porque el ministerio lo da Dios y no lo damos nosotros los pastores. Lo da Dios. Amén. Entonces, Dios estaba bien enojado con Elí. Ya Samuel ya iba creciendo y por mismo boca de Samuel, Dios le manda juicio a Elí por eso. Ay, sí, gracias, hermano. Dios le manda juicio a Elí. Y le habla por boca de Samuel y le dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre, tu descendencia permanecerían delante de mí perpetuamente, pero yo nunca tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y tendré en poco a los que me desprecian. Le estaba hablando porque Elí no había corregido, no había destituido del sacerdocio a sus hijos, sabiendo lo que ellos estaban haciendo. Se los fue dejando pasar y no los corrigió como debía. Entonces le dijo, y así ha dicho ahora Jehová, yo me suscitaré un hombre conforme a mi corazón y mi alma que hará todo lo que yo quiero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ay, amado pastor, con esto lo que nosotros aprendemos con esto es que Dios busca un hombre, busca una mujer dispuesto a hacer lo que Dios quiere que se haga. Amén. Porque de hecho la iglesia, hermano querido, no es una democracia. La iglesia es una teocracia. La iglesia no es de nosotros los pastores. La iglesia es de Jesucristo. Amén. Nosotros solamente confirmamos lo que Dios le llamó a hacer a la persona. Pero es el Espíritu Santo quien la señala y nosotros nada más discernimos y confirmamos para qué la quiere Dios. Pero nosotros no podemos dar ministerio a nadie. Amén. Entonces Dios con Elí se puso muy enojado por eso. Porque él honró a sus hijos antes que a él. ¿Qué sucede? Que el pecado fue increíblemente, se estaba prostituyendo con el mundo, el sacerdocio era un desastre. Y todo fue muriendo y llegó el tiempo ya en que Dios iba a traerles a ellos castigo. Levanta a los filisteos se levantan contra ellos. Tuvieron una pelea, en la pelea de los filisteos 4,000 mueren. Cuando mueren 4,000 ellos dicen, traigan el arca. Cuando van a buscar el arca, que estaba en Gabaón, en Silo, van a buscar el arca. Vienen a traer el arca, ellos están pensando, si traemos el arca, tú sabes, Dios, claro, porque Dios se va... Ellos piensan que Dios se va a ver obligado a demostrar su poder contra los filisteos. Entonces traen el arca. Cuando traen el arca fue que les fue peor. Amén. ¿Por qué, hermano querido? Porque Dios no va a hacer nada para demostrar quién Él es. Él sabe quién Él es. Amén. Nadie lo puede coaccionar. A Dios no se le puede manipular. Absolutamente. Ellos no lo trajeron con fe, sino que lo trajeron como un amuleto. Ahora Él va a hacer ahora por nosotros. Ellos ni siquiera sabían que ya la presencia de Dios se había ido. Qué triste que creamos que la tenemos y que ya no esté con nosotros. Pues así fue como no solamente los vencieron, sino que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron de regalo a su dios Dagón, allá en su tierra. Cuando Dios le había dicho también a Elí que por señal le sería que sus 2 hijos, esos 2 sinvergüenza, Ofni y Finees, morirían el mismo día. Y así mismo fue. En esa guerra los 2 hijos mueren, le avisan a Elí y él también cae para atrás de una silla, que estaba muy gordo, que estábamos hablando, y se desnuca. Amén. Y después vino Iscabod, porque uno de ellos tenía, tú sabes, embarazada la mujer, vino Iscabod, que significa la gloria se había ido. Realmente ya ahora quedó el país de Israel, quedó Israel sin sacerdocio y sin presencia de Dios. Amén. Bueno, en tierra de los filisteos, a los filisteos les fue bien mal. Ustedes conocen la historia de Dagón, no voy a entrar ahí porque ese es un mensaje completo. Pero ustedes saben que se lo llevaron a Dagón y ya saben lo que le pasó a Dagón. Primero sin mano y después sin mano y sin cabeza. Dice la palabra de Dios que la mano de Jehová se arreció bastante fuerte contra ellos. Les mandó tumores, les mandó esto. Bueno, ellos aterrados nada más tuvieron creo que 6 o 7 meses en los filisteos. Los filisteos dijeron, no, hay que mandar el arca a esa gente. Lo pusieron en bueyes. Lo ponen en bueyes, en una carreta, alada por unos bueyes.
Lo que a mí me impresiona es que nadie los iba dirigiendo. Y esa carreta fue derechito, derechito, derechito a la tierra de los israelitas. Sin nadie tocarla, sin nadie dirigirla, como si alguien invisible los fuera llevando. Se fue a tierra de los israelitas, estuvieron allí, llegaron a Bet-Semes. Cuando llegan allí a Bet-Semes, están allí y se la dan a cuidar a Abinadab, uno que se llamaba así. Bueno, están allá. Entre todas esas cosas, Elí ya se está quedando ciego. Esto está ocurriendo ahora ya, ¿no? Se está quedando, o sea, Samuel ya se está quedando ciego. Samuel ya está muy viejo también. El pueblo comienza a pedirle un rey. Tengo que ir así a grandes rasgos, pero están entendiendo, ¿verdad que sí? El pueblo comienza a pedirles un rey que reine sobre ellos. Samuel se enoja, Dios le dice, tranquilo, que no es a ti quien te desprecian, es a mí, está bien. Y le dio a Saúl. Saúl viene, Saúl reina, Saúl está reinando. Saúl nunca se importó por la presencia de Dios. Samuel nunca, pasaron como 20 años y Saúl nunca le interesó regresar la presencia de Dios, el arca. Pero luego de Saúl viene David. Cuando David viene, usted sabe que David primeramente reinó sobre Israel, sobre Judá, después sobre Israel. Cuando ya se unifica el reino y David ahora es rey sobre Israel y sobre Judá, cuando ya él es rey, David dice, no, hay que traer ahora la presencia de Dios. Y viene de una vez David y recolecta como 30,000 hombres. Recolecta como 30,000 hombres y se fue a buscarla. Y se fue a buscar el arca. Cuando David se va a buscar el arca, tú sabes, con aquellos hombres viene, la pone también en una carreta, la pone también a ser alada por bueyes. Cuando van caminando la carreta tropieza, viene ahí Usa, uno de los que iban allí de los levitas, toca la carreta con buenas intenciones, para que no se caiga, y ahí mismo cayó muerto. Cuando él mismo cae muerto, David se pone muy triste. David se pone muy triste porque murió Usa. ¿Por qué mató Dios a Usa? Porque Usa, al poner la mano en el arca, primeramente rompió uno de los principios espirituales que Dios ya tenía. Destruyó lo que del pensamiento perfecto de Dios, uno. Segundo, habían 3 familias de los levitas que eran los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Y ellos solamente a uno de ellos le era lícito tocar lo que fuera el arca. Dios les repartía hasta los trabajos. Mire cómo es Dios de explícito, hasta los trabajos se los repartía. El caso fue que David se paniquea. Suelta todo, lo deja en casa de Abinadab, cogen a Eliezer, lo santifican para que cuide el arca. Y David dice, yo de aquí no sigo. Pero entonces, ¿qué hizo David? David hizo esto, hermanos queridos. Buscó el libro. Buscó el libro de Dios. Consultó a ver cómo es que Jehová quiere las cosas. Cuando consulta a ver cómo es que Jehová quiere las cosas, se dio cuenta que no podía ser alada por bueyes. Que Dios se lo permitió a los filisteos, porque a los del mundo Dios puede permitirle cualquier cosa, pero a su iglesia, a su pueblo, no se las va a permitir. Ni le va a permitir tampoco que su pueblo, que su iglesia, trate de traer su presencia como lo trae el que no lo conoce. Amén. Entonces David consulta las escrituras y se da cuenta que solamente podían ser llevadas por los levitas, únicamente por los levitas, o sea, por los sacerdotes. ¿Quiénes hoy únicamente llevan la presencia de Dios morando el Espíritu Santo? Los sacerdotes, nosotros. Amén, qué lindo, qué lindo. Ve que todos tienen un cumplimiento. Entonces viene David y ve que los levitas nada más los santifican, le ponen las ropas que tienen que llevar, hacen todos los ritos ceremoniales con los levitas. Ni siquiera lo podían llevar en bueyes ni nada, tenían que ponerlas sobre barras y esas barras ponerlas sobre sus hombros. Todo eso, hermano, todo eso tiene una enseñanza. ¿Por qué las barras? ¿Por qué tenían que ser sobre los hombros de ellos? Todo tiene una razón de ser. ¿Qué hizo David? Cuando eso sucedió, la dejó en casa de
la dejó en casa fue de Obed-Edom, perdón, en lo que él la dejó en casa de Obed-Edom. Él la había buscado de casa de Abinadab y la dejó en casa de Obed-Edom. No se atrevió a continuar. En Obed-Edom allí Dios 3 meses tuvo y bendijo Dios la casa de Obed-Edom tremendamente. David prepara todo ahora a la manera de Dios, vuelve a casa de Obed-Edom. Él lo escuchó que Dios estaba bendiciendo. Dijo, no, esa bendición yo la quiero ahora para acá, para el pueblo. Amén. Él sabía, hermano, yo tengo una enseñanza para nosotros muy linda, que cuando la presencia de Dios está, hay bendición. Amén. Hay bendición. David sabía, a Saúl no le importó traer la presencia o no. A Saúl le interesaba lo que la gente, el pueblo pensaran de él. Cuando él hizo lo que hizo, le dijo a Samuel, ¿qué le dijo él a Samuel? Pero ven, adora junto a mí frente al pueblo, para que el pueblo lo vieran con Samuel. Le importaba lo que la gente pensara, no lo que pensara Dios. Entonces David va a casa de Obed, donde David piensa, si lo traigo aquí, la presencia de Dios, Dios va a bendecir al pueblo. Porque David fue un hombre que amó mucho al pueblo de Dios. Como debemos hoy nosotros amar mucho la iglesia. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Porque la iglesia, recuerde, es la prometida de Cristo. Es la novia de Jesús. Hay que amar la iglesia. Entonces, David va a casa de Obed-Edom, prepara a los levitas, ahora la llevan. ¿Qué hizo David? Escuche esto que esto es muy bello. ¿Qué hizo David? David vio lo que le pasó, lo que le sucedió a Usa. A ese lugar David le puso Pere Usa, o sea, la fuerza, que significa fuerza, porque trató con su fuerza de llevar la presencia. Esto no es con espada ni con ejército, amén, no es con fuerza, no es haciendo que la vamos a traer. David, a los 6 pasos, cuando él vio que él dio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, párense aquí, 6. Número de hombre. Cuando David vio que dio 6 pasos y que Dios no mató a nadie, ni lo mató a él tampoco, ahí mismo ofreció un carnero engordado y ofreció un buey. Ahora, ¿qué significa eso? Un carnero engordado y un buey. Primeramente, 6 es número de hombre. El carnero engordado era el manjar más suculento que podía haber. Y el buey era la fuerza. O sea, que para llevar la presencia de Dios hay que matarnos con esfuerzos. Y el carnero más engordado, lo más suculento, que es lo que le podemos entregar a Dios, el yo, el ego, es lo que simboliza espiritualmente. O sea, nosotros nunca vamos a traer la presencia de Dios con nuestros propios esfuerzos. Nunca vamos a traer la presencia de Dios si la presencia que predomina es la nuestra. ¿Cómo? Cantar para que me vean a mí. Amén. O cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Nosotros tenemos que anonadarnos, morir, bajarnos para que sea Él, para que Él sea el visto. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, David a los 6 pasos. Hay eruditos que dicen, no lo he encontrado en las escrituras, pero hay quienes dicen que es posible la historia, no sé, que fue una línea de sangre hasta llegar a Jerusalén. Porque cada tantos pasos él sacrificaba. Pero las escrituras no lo dicen. Amén. Pero hay historiadores, tú sabes, más estudiados, qué sé yo, pero no las escrituras. Así que yo me voy a conformar con decirle que fue a los 6 pasos y que después el hombre siguió caminando. Ahora nosotros podemos entender por qué David, todos hemos escuchado, David danzaba, pero entendemos ahora por qué ese hombre danzaba con una alegría y con un gozo, y danzaba con toda su fuerza, porque había logrado, sin que Dios lo matara, traer el arca. Ahora, ¿por qué David? Y ahora es que vamos a entrar en materia. Esta era la segunda introducción. No, de verdad. Ahora, ¿por qué David cuando viene? Donde yo les dije que Josué había puesto el tabernáculo en Gabaón, en Silo, ¿verdad?
le había puesto allá. Pero cuando David viene danzando con todas sus fuerzas, y ya sabemos que él se puso el esfuerzo, se quitó el ropaje de rey, él sabía que él estaba frente a un rey superior a él. Se quitó el ropaje de él, para que no se viera él, sino que fuera el rey que iba en el arca. Amén. Recuerdan que la esposa se burló, ya saben lo que les pasó, pero no voy a entrar en esos detalles. Donde le quiero entrar es que él no llevó el arca a Gabaón. David se atrevió a llevar el arca a Jerusalén y no lo llevó al tabernáculo. Aquí es donde vamos a comenzar. Él les había preparado una tienda allí en Jerusalén. ¿Por qué David se atrevió a violar algo que Dios había mandado? Y él no invalidó él no invalidó en nada lo del tabernáculo de Moisés. Él no lo invalidó. Pero David, usted sabe que David fue rey, pero David también fue profeta. Y David se atrevió a hacer algunas cosas que le pertenecían únicamente a los sacerdotes. Él inclusive se puso un efod de sacerdote cuando danzaba. David se atrevió a llevar el arca a la misma Jerusalén, ponerlo allí en Jerusalén, y él con todo el pueblo, no solamente levita, comenzar al aire libre, libremente, a danzar y a cantar y a danzar. Dice la palabra de Dios que porque David adoró a Dios por mano, en el capítulo 16 ya de Segunda de Crónicas, que David adoró a Dios por mano de Asaf y los puso a que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová. O sea, mire todos los ingredientes que deben de llevar una adoración a Dios. ¿Okay? Y comenzó con todo el pueblo. Puso 24 órdenes. Cada una hora les tocaban de alabanza y adoración a Dios. De esas 24 órdenes no estaban solamente las de Leví. Ahí estaban todos los de la tribu de Judá. Estaban los de las diferentes tribus. E inclusive él que fue el primero que fue danzando y dando vueltas, remolineando. Él mismo no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá. Judá significa los que alaban. Jesús es el león de la tribu de Judá. Amén. Y nosotros somos descendientes del león de la tribu de Judá. Por eso a nosotros nos gusta que la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Ahora vamos a ver por la palabra. Ahora vamos a ir por la palabra de Dios. Si quieren pueden coger Biblia, porque esto sí quiero ir por la palabra de Dios. Quiero demostrárselo ahora. Todo esto ya yo les hablé. Vamos a ver. Y es aquí donde surge el tabernáculo de David. Precisamente en esa tienda que él puso allí. Ahora, la restauración del tabernáculo de David no se trata, hermanos queridos, de que ahora nosotros hagamos una tienda y pongamos un arca dentro. No, la restauración del tabernáculo de David se trata de un nuevo sistema de alabanza y adoración que David estableció en ese tiempo. ¿Por qué se atrevió David? Porque por primera vez se danzaba y se alababa a Dios en fuerte y alta voz y al aire libre y todo eso. ¿Por qué? Porque David simplemente estableció en fe lo que Dios le había mostrado, cómo sería la iglesia cuando viniera el Mesías. Vamos a mostrarlo. Primero, ¿por qué lo puso en Jerusalén? Hay un salmo, el Salmo 48, que dice, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran. Ese salmo lo escribió David. O sea, a David le fue revelado que la ciudad de Jesús, del gran rey, sería Jerusalén. Él dijo, voy a traer el arca a Jerusalén. De hecho, allí fue donde se estableció él. Él sabía
que Jerusalén sería el centro, lo principal, todo. Y eso es lindísimo, hermano, porque cuando uno se va al tiempo de Abraham y cuando uno se va al tiempo de Melquisedec, lo que significa su nombre, de dónde viene, que es rey de Salem. El nombre de Melquisedec, cuando nosotros vamos a la semántica, a la raíz, de dónde proviene, príncipe de paz, rey de Salem, rey de paz, es rey de Jerusalén, Jerú, de ahí viene parte de su nombre, es muy lindo. Todo eso a David le fue revelado. Entonces él puso, en la presencia de Dios la puso en la ciudad del Mesías. La llevó a Jerusalén. Vamos a comenzar por ahí. Allí él recibió también una revelación de Dios, escuche bien, de que los sacrificios de animales iban a cesar en el tiempo de la iglesia. Recuerde que les dije que el tabernáculo de Moisés estaba ¿dónde? En Gabaón, en Silo. Los sacrificios continuaron allá, pero en la tienda de David no había sacrificios. Amén. En la tienda de David en Jerusalén no habían sacrificios, porque estaba representando la época de la iglesia. Y ya en el tiempo de la iglesia no iban a haber sacrificios de animales, porque ya el Mesías había hecho un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, perfecto, que haría perfectos a los santificados. Amén. Entonces él esto lo sabía también. En el Salmo 51 podemos verlo muy bien cuando él dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En el Salmo 51, desde los versículos del 15 y 17, dice: porque no quieres sacrificios que yo te lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará. O sea, él sabía por revelación de Dios que iban a cesar los sacrificios de animales. Amén. Que era un corazón quebrantado, humillado delante de él, lo que él recibiría. Amén, qué lindo. Yo quiero que vayamos mirando lo que es el tabernáculo de David. No sacrificios de animales, presencia de Dios, corazones contritos, corazones humillados delante de Dios. Vamos a ver otra revelación. Él se atrevió a hacer todo eso porque Dios se lo había revelado y él obró en la fe de lo que Dios le había mostrado. Vamos a ver ahora el Salmo 110. El Salmo 110 dice claramente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, búsquelo. El versículo 1 que dice, ¿qué significa esto? Jehová dijo a mi Señor, fíjense lo que está diciendo. Jehová le dijo a mi Señor. Él está mirando al Mesías, hermanos queridos. Él está mirando al Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién fue que se sentó a la diestra del Padre? Jesús. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hoy se leyó el Salmo 24, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que es el Salmo 24? El Salmo 24 fue la visión que David tuvo cuando Jesús ascendió a los cielos. Usted vio cuando dice: abrid puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y del otro lado dijeron: ¿qué? ¿Quién se habrá atrevido a venir a la puerta? ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, poderoso en batalla. Abrid, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y volvió otra vez y del otro lado dijeron: ¿pero quién es el Rey de Gloria? Y Jesús, cuando ascendió a los cielos, volvió otra vez y le dijo del otro lado: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y esas puertas se abrieron. Amén. ¿Quién escribió ese salmo? Lo escribió David. Él tuvo la revelación del Mesías. Amén. Por eso en el Salmo 110 dice, y mira el versículo 4 que dice: tú eres sacerdote según el orden. Juró Jehová y no se arrepentirá. Eres sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. El 4 dice así:
Amén. Entonces, él sabía que venía un nuevo sacerdocio. Él sabía que el sacerdocio levítico dejaría de ser. Él sabía que iban a cesar los sacrificios de los animales. Amén. Él sabía que el sacrificio que Dios iba a agradar, él entendía el pueblo que Dios tendría, que sería un pueblo del Espíritu, nacido del Espíritu. Amén. Qué lindo, qué lindo. Entonces, los salmos, como vemos, hermanos queridos, no es solamente lindas poesías folclóricas, no son solamente expresiones de pueblo, no. Los salmos, aunque a veces lo leemos, wow, que parecen canciones lindas, poesías lindas, los salmos no solamente son profecías mesiánicas, que hay bastante en ellos. No solamente eso, hermano, los salmos es la palabra de Dios. Amén. Jesús, cuando Jesús resucitó, que iba y alcanzó a aquellos dos que iban camino de Emaús, ¿qué le dijo? Esto era lo que yo le había dicho que era necesario que aconteciera. Todo esto estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. La ley de Moisés, los profetas y los salmos constituyen la palabra de Dios. Los salmos tenemos que escudriñarlos y estudiarlos como estudiamos el Pentateuco, como estudiamos los profetas. Amén. Los salmos son maravillosos. Los salmos revelan la adoración a Dios. Voy a entrar ahí. Uy, esa es la parte que más me gusta. Voy a entrar en la que más me gusta. Mire que todo me gusta, se me nota, ¿verdad? Qué lindo, Padre, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, es que es lindo. Los salmos son alabanza a Dios. David estableció, salmeaban a Dios, cantaban salmos a Dios. David, y me encanta cuando usted lee todo eso, las crónicas, es maravilloso porque David, él mismo sacó los instrumentos para la casa de Dios. O sea, que los instrumentos que se usan para tocar para Dios no pueden tocarse con esos instrumentos para el mundo. Todo tiene que ser apartado. Apartado quiere decir santificado para el uso de Dios. Esa forma de adoración y de alabanza que estableció David tocó mucho el corazón de su hijo Salomón. Salomón lo siguió haciendo porque, hermano querido, simplemente le voy a decir, los salmos revelan la naturaleza y el carácter de Dios. Déjenme explicarle. La adoración va a revelar el carácter y la naturaleza del Dios que usted adore. Yo en la forma que yo veo a una persona ministrar o adorar a Dios en los momentos de la adoración, puedo discernir fácilmente el conocimiento que tiene de Dios. Puedo discernir fácilmente qué es lo que es Dios para esa persona. Puedo discernirlo fácilmente. Porque tu adoración me va a revelar al Dios que tú adoras. Amén. La adoración a Dios tiene que revelar la naturaleza del Dios que adoramos. Por ejemplo, en Grecia tenían la diosa Diana. La diosa Diana surgió de la mentalidad de los hombres, porque no era una diosa, nada, era un ídolo, ¿cierto? Y había un templo dedicado a la diosa Diana. La diosa Diana tenía 100 prostitutas, 1000 prostitutas. Por las tardes las prostitutas se iban a ese templo a hacer sus orgías, porque esa era la administración y la adoración a esa diosa. Entonces yo tengo que entender que esa diosa era una mujer, un ser, un ídolo, ¿no? Vamos a decir diosa. Era un dios de naturaleza inmoral, corrupta. Porque si esas eran la clase de cosas que le gustaban, ¿sí o no? Ahora bien, nosotros entendemos que eso era un demonio, que no era un Dios. Pero surgió de la mente de un pueblo. ¿Sí o no? Entonces yo aprendo con eso que la mente de ese pueblo debió ser un pueblo corrupto, asqueroso, inmoral.
¿cierto? Porque ellos elaboraron en su mente ese ídolo. Y el rito que le ofrecían era inmoral. Entonces, ¿por qué? Porque ese pueblo era inmoral. Pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo. Amén. Y de una santidad que nosotros jamás podremos reflejar. Porque lo que puede haber en nosotros de justo o santo nos ha sido imputado y nunca vamos a ser santos como Él es santo, santo, santo. Amén. Ahora escuche. Como nosotros nunca, por la naturaleza caída que hay en nosotros, porque somos santos defectuosos, por la naturaleza caída que hay en nosotros, yo nunca, 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 por más lindo que trate de hablar, jamás voy a dar un testimonio fiel del carácter de Dios. Nunca, nunca. Puedo escribir canciones y lo he hecho, pero por más lindo que escriba, nunca voy a dar un testimonio fiel de quién realmente es Dios. Ni de su naturaleza, ni de su carácter, ni por más santurrón que usted sea. ¿Estamos? Además, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no surgió de la mente de ningún hombre. Él es el que existe en sí mismo. Él es el eterno. Él mora en la eternidad y la eternidad mora en Él. O sea, Él no surgió de nuestras mentes. No nos es dado a nosotros el derecho, entonces, de poder nosotros ponernos a pensar cómo debemos hacerlo. Él estableció que debíamos adorarlo en espíritu y en verdad. Los salmos, podemos cantar canciones bellas, bellas. Nunca, nunca se van a asemejar a cuando le cantamos las escrituras, cuando cantamos salmos, porque en ella Él es quien da testimonio de quién Él es. Él es quien explica y dice con qué palabras quiere que le alabemos. Él es quien establece las palabras. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por Dios. Y yo puedo decirles palabras lindas, humanas, pero nunca, nunca van a desatar el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, los salmos es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios usted la canta, usted la está declarando a un pueblo. Esa palabra explota el poder de Dios en ella y cae sobre esa congregación. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder del principio. Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Y si los salmos son la palabra de Dios y usted canta salmos y canta palabras, las escrituras, si usted las canta, ¿qué va a pasar? Va a pasar que usted se está alineando al Espíritu Santo de Dios y va a reventar, algo va a caer, porque la palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder salvador, tiene poder libertador. Amén. Aleluya. Amén. Nada como la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, tenemos que exaltar sus atributos, declarar quién tú eres, cómo tú eres el santo, tú eres digno. Cualquier persona tiene por nuestros cánticos tiene que algo conocer y saber cómo es el Dios que nosotros adoramos. Y los salmos fueron los que se establecieron, hermano David. Salomón fue impactado con ello. Yo conté 7 grandes avivamientos después de ahí. Que vinieron tiempos secos, tiempos áridos. Pero cuando se encontró el libro, en tiempo de sequías, hubo 7 encontré.
Y los 7 avivamientos fueron porque dijeron, traigan otra vez la música de David, los instrumentos de David. Y volvía al pueblo en bendición. Ahora, ¿qué pasó? Después de Salomón, ¿qué sucede después de Salomón? Después de Salomón, el reino se divide, el reino del norte con Samaria y el reino del sur con la capital Jerusalén. Los reyes que comenzaron a reinar, era uno más malo que el anterior y el otro más malo que el que estaba antes y el otro más malo, hasta que cayó otra vez el pueblo en sequía espiritual. Ya no hubo más palabras, ya no hubo más nada. La última profecía fue la de Oseas, donde hablaba en aquellos días restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que todos los hombres invoquen el nombre del Señor. Fue la última profecía. Fue así, hermano, como pasan 400 años de silencio e irrumpe entonces el profeta Juan el Bautista. Ahora viene Jesús. Ya pasamos el tiempo de Jesús. Jesús asciende a los cielos. Comienzan los apóstoles a hacer su trabajo en Hechos. Comienza viendo la casa de Cornelio. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles. Aunque no fue el predicador para los gentiles, pero fue el primero, fue a casa de Cornelio. En casa de Cornelio, que eran romanos, se convierten y comenzaron así ellos a ver tantos testimonios, pero también comenzaron los judaizantes, también comenzaron aquellos de que sí, la fe en Jesús, pero también hay que circuncidarse, pero también hay que hacer tal cosa, y tuvieron que hacer el primer concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Tenemos el primer concilio de Jerusalén. O sea, concilio en el sentido bíblico de la palabra. Amén. Un concilio es para reunirse, por ejemplo, los pastores, digamos, ¿verdad? Y si se está entrando una doctrina distorsionando las escrituras, uno venir y establecer el orden. No los concilios que vemos hoy, que los concilios que vemos hoy, con el permiso del pastor, son papados igual que los de la Iglesia Católica. Es lo mismo. El mismo pollo con diferentes plumas, pero es lo mismo. Los concilios son papados y son por votación, así mismo todo. Y todo es nada que ver. Nada que ver. En ese concilio ahí estaban ellos marcados, ¿se entiende? Por lo que sufrían, y lo que iban era por la doctrina, discutir la doctrina. Y los apóstoles lo que hacían era darle a la iglesia, ayudar a la iglesia, no a quitarle. Amén. Vino el concilio de Jerusalén. Se reúnen porque había muchos falsos maestros, y se reunieron entonces en ese tiempo. Ahí estaba Jacobo, el hermano de Jesús, bueno, estaban todos ellos. Vamos a leerlo. Ese es el capítulo 15 de Hechos. Gracias, Señor. Usted sabe que la palabra de Dios nos manda a nosotros a cantar salmos. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Qué lindo. Y Pablo en Efesios capítulo 5, que dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo, andando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con cánticos espirituales. Y a los colosenses se lo dice también. ¡Qué lindo! Así fue, y así fue como la iglesia inició de nuevo. La iglesia nuevamente abrazó eso. Sus himnarios eran la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Amén. Así surgía mucho en el tabernáculo de David. Surgía mucho por cuanto la palabra de Dios era cantada, como en los principios de la iglesia. Era siempre cantada. Las profecías eran así, porque el Espíritu de Dios se movía. Imagínense, al cantar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios en un lugar, el Espíritu de profecías y el Espíritu Santo se movía tremendamente. Pero desde aquellos tiempos, hermanos, a esto, ¿qué ha pasado con el Espíritu Santo? A través de los años se le negó hasta que fuera Dios. Y los que todavía creen que es Dios, lo ponen en una esquina para establecer nuestros propios, ¿cómo se dice? Dramas, nuestro propio orden. O sea, no le damos esa libertad.
no dejamos que sea Él. Ay, pero el día que nosotros aprendamos a rendirnos a Él y dejar que sea Él quien dirija y quien guíe, va a ser algo maravilloso. Amén. Va a ser algo maravilloso. El tabernáculo de David fue eminentemente profético, surgían las profecías. De ahí usted vio otros, Asaf y muchos otros, los de Coré, los hijos de Coré, que escribieron salmos porque surgían y surgían y surgían. Los salmos es palabra de Dios. Ok, vamos al 15. Escuche esto. Dice, fue así como los apóstoles reunidos en el concilio de Jerusalén, al oír los testimonios de cómo se derramaba el Espíritu Santo sobre los gentiles, al igual que sobre los judíos, y eran salvados, entendieron que los días del cumplimiento del anuncio de Amós había llegado. Y óyeme, ¿qué fue lo que anunció Amós? Amós anunció, dijo, entonces toda la tierra cayó, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, no, perdón, todavía estaban relatando aquí lo que se hizo en el concilio, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí es donde menciona la profecía de Amós. Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Es ahora la iglesia, hermano. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Qué lindo, estamos viviendo un tiempo bíblico, un tiempo profético. Estamos viviendo el tiempo de la estructura que el Señor mandó hacer, el tabernáculo de David. Es la estructura, hermano, que tiene su cumplimiento. Quiero decirle, no significa que no podamos cantar una canción muy hermosa, no significa eso, tómeme bien. Pero las canciones deben tener contenido teológico. Tienen siempre que exaltar a Dios. Una cosa es hablar de Él y otra cosa es hablarle a Él. No es lo mismo decir Él hizo o Él es santo. Mire, no es lo mismo cuando usted canta, por ejemplo, Él es santo, que cuando usted está frente a Él y le dice, tú eres santo. Hay una gloria cuando hablo de Él, pero hay una mayor gloria cuando le hablo a Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo y madurando de un nivel a otro nivel espiritual, de comunión, de intimidad con Dios, porque todo eso es para nosotros. Amén. Hasta el punto donde usted se une al Espíritu de Dios y dice que el que se une al Espíritu del Señor se hace que uno con Él. ¿Usted sabe a qué es que él estaba comparando eso? A la unión de un hombre y una mujer. Serán una sola carne y nosotros somos con el Señor un mismo espíritu cuando podemos adorarle en esa intimidad de amor. Amén. Yo creo que los dejo hasta aquí, los cansé. Pero sí quiero dejarles con eso. ¿Comprende? Hay salmos preciosos, hay muchísimos cánticos, tú sabes, escriturales que son la misma palabra de Dios y algo se revienta. Fíjese cuando aquí cantan mucho y me gusta mucho, por ejemplo, el Evangelio, todo lo que Cristo hizo. Hay algo ahí, entiende que se siente el Espíritu enseguida dentro de uno, muy hermoso, ¿verdad que sí? A veces cantamos a la unción, cantamos a la oración, cantamos a todo eso, pero no le cantamos al Señor. Entonces tenemos que cantarle con entendimiento, con discernimiento, levantándolo y exaltándolo, hablándole siempre de sus grandezas, recordando sus hechos maravillosos y que Dios me lo bendiga porque si no arranco otra vez. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie?